Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, con mucha energía y emoción para hablar de algo que realmente me apasiona, y que sé que a muchos de ustedes también les encanta, Kanyaman. Y no es cualquier cosa sobre él. Hoy vamos a sumergirnos en un momento, un instante que podríamos llamar, el sueño hecho realidad para Kanyaman. Un momento inolvidable. Prepárense porque vamos a viajar en el tiempo, a revivir emociones, a descubrir detalles y a celebrar con él este hito tan importante en su carrera y en su vida. Así que si son fanáticos de Kanyaman, si aman las novelas turcas, o simplemente les gusta conocer historias inspiradoras, quédense conmigo porque este vídeo es para ustedes. Antes de empezar de lleno, quiero pedirles algo rapidito: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre Kanyaman, sobre novelas turcas, sobre tendencias y mucho más. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que no se van a arrepentir. ¿Listos? Pues vamos a ello. El camino de Kanyaman hacia la fama, como el de muchos artistas, no fue un paseo por un campo de rosas, aunque a veces lo parezca. Hubo esfuerzo, dedicación, constancia y, por supuesto, muchísimos desafíos. Desde sus inicios, Kan mostró un talento innato y una determinación que lo impulsaron a perseguir sus sueños. Estudió Derecho, pero la actuación lo llamaba con más fuerza, con una voz interna que no podía ignorar. Y gracias a esa intuición, y a su perseverancia, el mundo entero ha podido disfrutar de su increíble talento. Su primer papel importante en la serie Gönül İleri le dio la oportunidad de demostrar de qué estaba hecho, de conectar con el público y de ir construyendo una base sólida en la industria. Pero el verdadero boom, el punto de inflexión, llegó con Erkenci-Kuş. Pájaro soñador en español. Ah, Erkenci-Kuş. ¿Quién no se enamoró de Kan Divit y de Sanem Aydin? Esta serie no solo catapultó a Kanyaman a la fama en Turquía, sino que lo convirtió en una estrella internacional. Su carisma, su química con Demet Özdemir, la historia romántica y llena de humor, todo encajó a la perfección. Erkenci-Kuş fue un fenómeno, un éxito rotundo que conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero ¿cuál es ese momento inolvidable al que me refiero? Pues bien, para entenderlo, debemos recordar la inmensa popularidad que alcanzó Kanyaman en Italia. Italia, ese país que lo recibió con los brazos abiertos, que se rindió a sus encantos, y donde su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Fue en Italia donde Kanyaman experimentó ese sueño hecho realidad, ese momento cumbre que marcó un antes y un después en su carrera. Me estoy refiriendo, amigos, a la inolvidable participación de Kanyaman en el Festival de Cine de Venecia. Sí, el prestigioso Festival de Venecia. Un evento de talla mundial, un escenario donde se dan cita los actores más importantes del mundo, los directores más reconocidos y la prensa internacional más influyente. Asterisco asterisco la ascensión meteórica, de aspirante a ídolo asterisco asterisco. Para comprender la magnitud de este momento, debemos retroceder un poco en el tiempo y explorar los inicios de Kanyaman. Nacido en Estambul, Turquía, Kan siempre demostró una inquietud y un espíritu aventurero. Aunque inicialmente se formó en Derecho, una carrera que le aseguraría estabilidad, su corazón latía con la pasión de la actuación. La ley, por más respetable que fuera, no lograba saciar esa llama creativa que ardía dentro de él. La decisión de dejar atrás la toga y el estrado para sumergirse en el mundo del espectáculo fue audaz y valiente. En un entorno donde la competencia es feroz y el éxito no está garantizado, Kan arriesgó todo para seguir su instinto. Esta determinación, sumada a su talento natural, fue el combustible que impulsó su meteórico ascenso. Sus primeros pasos en la actuación, aunque modestos, fueron cruciales. Participar en la serie Gönül İleri fue su primer trampolín. Este papel, aunque no protagónico, le permitió aprender, crecer y, sobre todo, demostrar su valía. Fue una prueba de fuego que superó con creces, dejando entrever el potencial que atesoraba. Pero el verdadero punto de inflexión, la explosión de fama, llegó con Erkenci-Kuş. La serie fue un fenómeno sin precedentes. La química innegable entre Kanyaman y Demet Özdemir, la trama cautivadora y la ambientación vibrante conquistaron a millones de espectadores en Turquía y posteriormente en todo el mundo. Asterisco asterisco Erkenci-Kuş, el vuelo del pájaro soñador, asterisco asterisco. Erkenci-Kuş no fue simplemente una serie de televisión,
fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Candide, un fotógrafo exitoso y aventurero, y Sanem, una joven aspirante a escritora, resonó en el corazón del público. La combinación de romance, comedia y drama, alineada con la belleza de Estambul y la energía contagiosa de sus protagonistas, creó una fórmula irresistible. El personaje de Candide, interpretado magistralmente por Can Yaman, se convirtió en un icono. Su atractivo físico, su personalidad encantadora y su espíritu aventurero lo convirtieron en el sueño de muchas mujeres. Pero más allá de su apariencia, Can transmitió una calidez, una vulnerabilidad y una profundidad que lo conectaron con el público a un nivel emocional. El éxito de Erken Cikus trascendió las fronteras turcas. La serie fue exportada a numerosos países, con una recepción especialmente entusiasta en Italia. La historia de amor de Can y Sanem, con sus altibajos, sus risas y sus lágrimas, conquistó los corazones italianos. Italia, un amor a primera vista ***. Italia, con su rica historia, su cultura vibrante y su pasión por el arte y el entretenimiento, se convirtió en el segundo hogar de Can Yaman. El público italiano quedó fascinado por su carisma, su talento y su belleza. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, y su presencia en el país generaba un fervor inigualable. La conexión entre Can Yaman e Italia fue mucho más profunda que la simple admiración por un actor. Los italianos sintieron una genuina empatía por él, valorando su humildad, su cercanía y su dedicación a su trabajo. Can, por su parte, correspondió ese cariño aprendiendo italiano, interactuando con sus fans y mostrando un gran interés por la cultura italiana. La prensa italiana, ávida por conocerlo, le dedicó portadas de revistas, entrevistas exclusivas y reportajes especiales. Su imagen inundaba las pantallas de televisión, y su nombre era coreado en las calles. Can Yaman se convirtió en un ídolo, un símbolo de éxito y perseverancia. El Festival de Cine de Venecia, el sueño hecho realidad ***. Y es en este contexto de fervor y admiración que llega el momento cumbre, la participación de Can Yaman en el Festival de Cine de Venecia. Imaginen la escena, la majestuosidad de la ciudad de los canales, el ambiente glamuroso del festival, la alfombra roja repleta de estrellas, y allí, caminando con elegancia y seguridad, Can Yaman. La invitación al Festival de Venecia no fue un simple capricho. Fue el resultado de su éxito, de su popularidad, de su impacto en la industria del entretenimiento. Fue el reconocimiento a su talento, a su trabajo duro y a su conexión con el público. La presencia de Can en el festival generó una expectación sin precedentes. Los medios de comunicación italianos se volcaron en cubrir cada uno de sus movimientos. Las redes sociales estallaron con fotos, vídeos y mensajes de apoyo de sus fans. La emoción era palpable, tanto para él como para sus seguidores. El Festival de Venecia fue una oportunidad para que Can Yaman se rodeara de figuras del mundo del cine, para aprender, para inspirarse y para establecer contactos. Participó en eventos, asistió a proyecciones y demostró su profesionalismo y su don de gentes. En cada aparición pública, Can se mostró cercano, amable y accesible. Su sonrisa irradiaba felicidad, y su presencia iluminaba el evento. Para él, el Festival de Venecia no solo fue un logro profesional, sino también un sueño hecho realidad. Más allá de la alfombra roja, el impacto del festival ***. La participación de Can Yaman en el Festival de Venecia tuvo un impacto significativo en su carrera. Fue un punto de inflexión que lo impulsó hacia nuevas metas y desafíos. Le abrió puertas, le brindó oportunidades y le permitió consolidar su posición como una estrella internacional. Después del festival, la carrera de Can continuó en ascenso. Protagonizó nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Se convirtió en un referente para muchos jóvenes actores y su nombre se consolidó como uno de los más importantes del mundo del entretenimiento. Pero el impacto del Festival de Venecia no se limitó a su carrera profesional. También tuvo un impacto en sus fans. Ver a su ídolo brillando en la alfombra roja, sintiendo el cariño y la admiración del público internacional, fue motivo de orgullo y alegría. Fortaleció el vínculo entre Can y sus seguidores, creando una comunidad unida por la admiración y el apoyo. Los elementos de un momento inolvidable ***. ¿Qué hizo que el paso de Can Yaman por el Festival de Venecia fuera tan especial, tan inolvidable? Creo que la respuesta reside en varios factores clave.
La prestigiosa plataforma el Festival de Cine de Venecia es uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo. Participar en él es un honor y un reconocimiento a la excelencia en el cine. La recepción italiana Italia recibió a Canjaman con los brazos abiertos, demostrando un cariño y una admiración que trascendieron las fronteras. La emoción de Canjaman la felicidad y la emoción que se reflejaban en el rostro de Can fueron contagiosas. Se veía a un hombre que había logrado sus sueños con trabajo duro y pasión. La conexión con los fans La participación de Can en el festival fue un momento de orgullo y alegría para sus fans, que lo apoyaron incondicionalmente. El reconocimiento internacional El Festival de Venecia le permitió a Can consolidar su reconocimiento a nivel internacional y abrirle puertas en el mundo del cine. Un legado duradero El recuerdo del paso de Canjaman por el Festival de Venecia sigue vivo en la memoria de todos. Es un momento que se celebra, que se comparte y que inspira a nuevas generaciones de artistas a perseguir sus sueños. Es un testimonio de que con talento, perseverancia y dedicación, todo es posible. Para mí y para muchos de ustedes, el Festival de Venecia fue el sueño hecho realidad de Canjaman. Un momento inolvidable que celebramos con orgullo y admiración. Fue la materialización del trabajo duro, la perseverancia y el triunfo de un hombre que ha conquistado el mundo con su carisma y su profesionalismo. Más allá del festival, el futuro de Canjaman Tras el éxito en Venecia, la carrera de Canjaman ha seguido una trayectoria ascendente. Ha protagonizado diversas producciones, tanto en Turquía como en otros países, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su participación en proyectos internacionales, como la serie Sandokan, ha consolidado su estatus de estrella global. Canjaman se ha convertido en un referente para muchos jóvenes actores, un ejemplo de cómo el trabajo duro y la pasión pueden llevar al éxito. El futuro de Canjaman se presenta prometedor. Con su talento, su carisma y su determinación, seguramente seguirá conquistando nuevos retos y cosechando nuevos éxitos. Sus fans, que lo han acompañado en cada paso de su carrera, seguirán apoyándolo y celebrando sus logros. Reflexiones finales y conexión con la audiencia Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos el camino de Canjaman hacia el éxito, reviviendo ese momento mágico en el Festival de Venecia. Espero que les haya gustado esta historia, que se hayan emocionado tanto como yo y que se sientan inspirados a perseguir sus propios sueños. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje, por dedicarme su tiempo y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus anécdotas sobre Canjaman. ¿Cuál es su momento favorito de su carrera? ¿Qué es lo que más admiran de él? Cuéntenmelo todo. Me encantaría saber qué sintieron al ver a Canjaman en el Festival de Venecia. ¿Cómo vivieron ese momento? ¿Qué significó para ustedes? Compartan sus recuerdos y sus emociones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden siempre, los sueños se cumplen, solo hay que trabajar por ellos. Hasta la próxima.